Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos oyentes que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos estén bien. Quisiera nuevamente comenzar hoy predicando. Voy a cantar una sola estrofa del himno 569 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor, desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. En su misericordia Dios quiere salvar, pero tiempo no siempre tendrá. Hoy la puerta está abierta y puedes entrar. Piensa bien qué hará. Piensa bien qué hará. Hoy podría morir. Tus placeres aquí dejará. Al infierno sin Cristo tendría que ir. Piensa bien qué hará. Bueno, quisiera leer con la ayuda del Señor en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice el título: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual mismo así padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Bueno, que el Señor pueda ayudarnos. Bueno, vivimos en un país aquí en Venezuela que hay libertad de culto y aquí no hay estas tribulaciones. Hay tribulaciones de otras maneras, por enfermedades, por burla de a veces de personas. Algunos creyentes son más atacados, otros no. Pero vivimos en un país a donde hay libertad de culto, no como en otros países a donde se persiguen a los creyentes, por ejemplo como en Corea del Norte y en algunos otros países a donde los creyentes padecen persecución a causa de la palabra de Dios, pero el creyente, cuando padece esas persecuciones, unas congregaciones, son fortalecidos en la fe. Decía un señor, un creyente, pastor, predicando, él decía que él vivía en un lugar en Estados Unidos a donde predicaba el evangelio y tenían todas las comodidades, bancos, todo con aire acondicionado y todo. Y él llegó a un lugar a donde no tenían estas comodidades, y decía él que ahí estaban escuchando más la palabra de Dios con más placer que en la congregación a donde él era pastor.
y él se quedó admirado de esa congregación, porque veía el denuedo de ellos. Y entonces los creyentes de ese lugar querían ir con él, pero él decía que no, que más bien él desearía estar en ese lugar. Aquí vemos en los tesalonicenses, a esta carta a los tesalonicenses en Tesalónica, vemos que los creyentes estaban siempre gozosos y daban gracias al Dios del cielo por todo. Y ellos se gloriaban en las iglesias de Dios por su paciencia y la fe y todo lo que soportaban en las persecuciones. Y el apóstol Pablo dijo que los que lo atribulaban a ellos algún día iban a recibir su justo pago de parte de Dios por lo que le estaban haciendo padecer a los de Tesalónica. Y entonces el apóstol Pablo le dijo, ellos estaban atribulados, que Dios le iba a pagar con tribulación a los que los estaban atribulados, y a ellos que soy atribulados, darle reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo, del Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. Aquí estaba hablando ya de la venida del Señor. Aquí entonces él dijo para dar, o con llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Amigo o amiga que no es salvo, usted todavía, si no ha creído en el Señor, no ha sido reconciliado con Dios. Está desobedeciendo el evangelio del Señor Jesucristo. Está rechazando al Señor. Y si lo está rechazando, no sé si por cobardía identificarse con el Señor, o por perder sus amistades y por no querer obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero acuérdese de algo, que le espera la condenación eterna si usted no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Todos dicen creo en, pero el asunto es en creerle a Dios, que Él envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos aquí los tesalonicenses tenían fe, amor, y estaban más unidos porque estaban padeciendo persecución. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo dijo que ellos iban a recibir su justa retribución porque no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo. Tal vez tú estás en esta misma situación y por cobardía no quieres entrar por la puerta. Dice la Biblia en Apocalipsis que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de Dios. ¿Por qué? Porque están rechazando. Si usted muere en su delito y pecado, va al lugar de condenación eterna. Así no esté persiguiendo a los creyentes, como sea, va a causa de su pecado, y el pecado más grave que puede cometer un pecador delante de Dios es rechazar al Señor Jesucristo, y va a ser juzgado por haber rechazado y no haber obedecido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en esta dispensación de gracia va a venir a arrebatar a su pueblo. Nosotros esperamos el arrebatamiento, ser sacado de aquí, pero después el Señor va a venir aquí a la tierra. El día del Señor, después del arrebatamiento, en su periodo, como está en la Escritura, en el tiempo indicado, y le va a dar el pago a cada persona que rechazó el mensaje de salvación, rechazó al Señor, y van a estar excluidos de la presencia del Señor.
por toda la eternidad, porque van a estar apartados de Dios por toda la eternidad, porque no fueron reconciliados. Como decía el apóstol Pablo, reconciliaos con Dios. Os ruego, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Por medio de la persona del Señor Jesucristo, a quien el Padre le dio toda autoridad para salvar. No hay ningún otro medio. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero nosotros los que somos salvos no vamos a estar excluidos de la presencia del Señor. Por ejemplo, si te vas al relato del rico y Lázaro, él estaba excluido de la presencia de Dios, el rico. Estaba en un lugar apartado que no podía salir de ahí y estaba atormentado en ese lugar. Envía a Lázaro que moje su dedo, su punta de su dedo en agua y me la ponga en mi lengua, porque estoy aquí atormentado, decía él en este lugar. Y entonces, pero nosotros sí no vamos a estar excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder, porque en Apocalipsis 22 dice: no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No vamos a estar apartados, excluidos de la presencia del Señor todos los que somos salvos. Vamos a estar con nuestro amado Salvador por toda la eternidad, alabándole. Pero todos aquellos que rechazan el evangelio del Señor van a estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cree en el Señor Jesucristo. Estamos en un país a donde hay libertad de culto, y la mayoría de los países hay libertad porque se ha cristianizado. Algunos países son cristianos y hay muchas congregaciones, asambleas, y hay oportunidad de ser salvo porque se evangeliza por estos medios de redes sociales. La palabra de Dios está siendo difundida. No esperes que venga el Señor para que seas excluido de su presencia. Arrepiéntete de tus pecados, cree en la persona del Señor Jesucristo y serás salvo. Él vive, Él murió por ti, murió por mí, y con su propia preciosísima sangre pagó la deuda al Padre. Ni tú ni yo podíamos pagar esa deuda de alto precio. Él la pagó porque Él era el único que estaba apto para hacer esa obra de redención y cubrir todas las demandas del Padre. Nosotros no podíamos. Reconoce tus pecados delante de Él y no rechaces al Señor Jesucristo. Cree en Él y Él perdonará tus pecados y serás salvo.